Les quiero contar algo que me preguntan acá, pero me preguntan mucho por privado en las redes. ¿Qué pasa con la deuda en pesos? ¿Por qué el debate político? ¿Por qué el miedo del partido opositor? ¿Por qué la defensa del gobierno? Bueno, conseguí 3 placas que creo que van a ser ilustrativas. La primera que ahora Joaquín va a poner. Esto es lo que pasa con la deuda desde el 2019 para acá. Va para arriba. Ok, nos dicen, el gobierno anterior se endeudó hasta el techo. Nosotros no nos vamos a endeudar. Bueno, acá tienen la respuesta. Este gobierno se endeudó y volvió a multiplicar la cantidad de deuda que tomó en total. Esto es deuda pública, significa que es deuda en dólares más deuda en pesos. Debemos un PBI casi. Debemos un PBI, tenés casi 400.000 millones de dólares de deuda total. ¿Qué incluye esto? Incluye, ahora Juaco me pone la otra placa, se los voy a explicar rápido para que lo entiendan. Eso, para que la gente también entienda, es 9 veces lo que le prestó el Fondo Monetario Internacional a la Argentina en 2018. Bien, eso es... 9 veces. Eso es la deuda que tenemos total. Acumulada en el tiempo. ¿Cómo está compuesta la deuda esta que tenemos con distintos organismos? No solo con el fondo, sino también en el Banco Central, y que tiene el Tesoro, es decir, el Ministerio de Economía, con los distintos actores públicos y privados que le prestan todos los meses cuando hablamos de licitación. Y decimos, este mes el ministro de Economía, Sergio Massa, logró colocar tanta deuda, roleó la deuda. Bueno, estamos hablando de esa deuda. Ahí tienen la cuenta. En noviembre del 19 teníamos una deuda pública de 313.000 millones, ahora tenemos de casi 400.000 millones. Esto es la variación en la otra columna. Y ahora fíjense los pesos. Cuando dice sin ser, significa que la deuda en pesos se está licuando, porque es deuda que no está actualizada por inflación, por lo que cuando aumenta la inflación esa deuda vale menos. Pero cuando dice con ser, esa deuda no se está licuando. Quiere decir que hay 63.000 millones de dólares que no se licúan, que hay que pagar con interés. Y por eso subió tanto la cifra. Exacto, por eso. Y entonces ahí tenés dividido la cantidad de monedas que tiene incorporado, y ahí incluye lo que tiene el Banco Central: dólares, euros, yenes, DEC son la moneda del fondo, derechos Ahí especiales está, de giro, claro. y otras. Ahora miren la próxima. Hasta la deuda con el fondo creció. Claro, por supuesto, por los intereses. Qué desastre. Miren la próxima placa. Esto que ven acá les da la idea de que siempre el gobierno que asume es el gobierno que no resuelve el problema del gobierno anterior y acumula la deuda propia. Entonces, acá todos son responsables por igual. El gobierno anterior a Alfonsín era un gobierno militar que dejó el país endeudado, por lo que Alfonsín no pudo resolver esa deuda y se endeudó para querer resolverla y no lo hizo bien. Lo mismo hizo Menem en 2 mandatos que fueron casi como 3. Luego vino De la Rúa, lo mismo que Menem. Y así sucesivamente. ¿Estos valores nominales? Esos son valores... No, están actualizados por inflación. ¿Por qué? Ah, Son valores reales. ¿Por qué? Porque fíjate que esto es un dato que me manda la consultora econométrica, que lo hizo su director. Esa evolución de la deuda sigue la inflación. O sea que la inflación es la consecuencia o la hija de esta deuda. De eso estamos hablando. Esto es lo que yo les quería mostrar para que entendieran de qué hablamos cuando hablamos de deuda. Ahora, ¿qué? Una aclaración y también, para que la gente tampoco se agarre la cabeza. La deuda no es mala palabra. No, por Los eso. países siempre se endeudan para hacer obras de infraestructura, para crecer, para desarrollarse. Todos los países del planeta tienen deudas elevadas y muchos incluso por encima de su PBI. Estados Unidos, deben Japón, y mucho. que son los países más endeudados pero más ricos del mundo. Pero son confiables y cumplen con esa deuda, con ese acuerdo que hicieron con los acreedores. Si yo dentro de 3 años te voy a pagar 1.000 y te pago 1.000, cumplís, generás credibilidad. Argentina hizo todo lo contrario. Claro. Exacto. Rolean toda esa deuda. El año que viene te pido 1.000. Nico me presta 1.000 y yo le pago 1.000. Facundo me pide 1.000, yo le pago 1.000. Entonces, si viene Gabriel del otro lado del vidrio y me dice, ¿me prestás 1.000? Ninguno de los dos le va a decir, che, no porque no te va a pagar. Porque ya saben ellos, ya participaron. Exacto. Esto es lo mismo que pasa con los países. O sea, Argentina le pide a todos y después no cumple. Ni con los países vecinos, ni con los países estratégicamente que tienen relaciones comerciales, ni con los entes públicos como el Fondo Monetario, que es un organismo internacional. Ese es el gran problema que tiene Argentina. O sea, Argentina ahora tiene una deuda grande, sí, es cierto. ¿Se puede volver impagable? Sí, es cierto. Puede pasar que el gobierno que venga no la puede pagar. Y bueno, ahí les mostré el gráfico. Todos los gobiernos tuvieron el mismo problema. Agarraron la deuda anterior, quisieron resolverla, tomaron más deuda para pagar la anterior y para pagar la presente y se convirtieron en un problema hasta que le dejaron el gobierno al que venía.
Y así sucesivamente. Entonces, la pelea actual es el viceministro que habla por el ministro actual, Gabriel Rubinstein, habla por Sergio Massa y le dice al partido opositor que los acusa de engordar la deuda y no resolverla: no me dejen esta bomba de tiempo porque en 2015 yo asumí, tomé este compromiso de resolver el problema, no lo pude resolver y me echaron la culpa a mí. Pero el problema no era mío, era el anterior. Bueno, también era de ustedes, señores, porque ustedes también engordaron la deuda. Y ahora estos están engordando la deuda y los que vengan van a tener que resolver la deuda anterior, de la anterior, de la anterior y así sucesivamente.